Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Cualquier cosa, si se me llega a entrecortar la voz, me avisan, ¿sí? Que la señal está fallando mucho. Bueno, vamos a entrar con un tema que también hay en la parte de lo que es la biología y la química, lo han tratado, ¿sí? Tiene que ver mucho con el equilibrio en cuanto a la presión, las presiones. Cuando nosotros hablamos de presión, pues hablamos de una que nos rodea a nosotros, que siempre está actuando con nosotros, que es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa presión atmosférica, ¿a qué nos estamos refiriendo nosotros? Hace referencia al peso del aire, ¿sí? Nosotros nos encontramos rodeados de aire y el aire pues pesa. Entonces ese aire que está encima de nosotros ejerce una fuerza sobre todas las superficies, inclusive hacia nosotros también. Y a eso es lo que se le llama la presión atmosférica, ¿sí? A la fuerza que ejerce el aire sobre todas las cosas que nos rodean. Entonces, de ahí hablamos nosotros la presión atmosférica a nivel del mar, ¿sí? Que es de 760 milímetros de mercurio o 760 torr, ¿sí? Y que esa presión atmosférica va disminuyendo a medida que va variando la altura del nivel del mar. ¿Qué significa eso? Que la presión atmosférica, por decir algo, aquí en Saravena, ¿sí? es mayor que la presión atmosférica en Bogotá, ¿sí? ¿A qué se debe eso? A la altura, que nosotros estamos aquí en una parte baja, ¿sí? Una parte baja, y de ahí nos damos cuenta que a medida que nos metemos más hacia la parte del llano, la parte ya más baja, nosotros vamos a sentir de pronto como un poco más de fatiga o un poco más de cansancio. Eso se debe a la presión, ¿sí? A los cambios de altura. Y de ahí que los deportistas cuando van a jugar fútbol, ¿sí? Los que vienen, por ejemplo, de Bogotá a jugar aquí, por decir a Saravena, no van a tener prácticamente el mismo rendimiento, ¿sí? Debido a eso, a que hay la fuerza que se está haciendo la presión, está actuando sobre ellos y les va a producir un cansancio. Profe, no se le escucha. Un ahogo, ¿no se escuchan? ¿No me escuchan? Yo sí escucho, profe. No, yo también lo escucho bien. Sí, Yo lo escucho bien. Continuamos, También lo escucho bien. porque de pronto hay algunos que no tienen la señal bien, ¿sí? Falla en algunos lugares, inclusive hasta acá también a ratos. Entonces, ahí pues hay que estar pendiente a lo que dijo la profesora del video cuando se vaya a subir, ¿sí? Continuamos con la parte de la presión, hablando de la presión. Nosotros, pues prácticamente no nos sentimos aplastados por esa presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene líquidos. Nosotros estamos compuestos casi la mayor parte de líquidos, tenemos muchos líquidos, ¿sí? Y esos líquidos internos del organismo de nosotros, ¿sí? Ejercen una presión también, como lo decía por allá la profesora en una de sus orientaciones, ¿sí? Ejerce una presión que equilibra a la exterior. ¿Cuál es la exterior? La presión atmosférica. Entonces, por eso nosotros no nos sentimos aplastados, ¿sí? Por ello. En algunas películas que han presentado de ciencia ficción, nos damos cuenta que en una película de Marte, donde actúa Arnold Schwarzenegger, él sale de la parte donde ellos viven, sale hacia el exterior y él empieza a inflarse, ¿sí? ¿Por qué empieza a inflarse? Porque a la parte exterior donde él sale, a él lo botan, no hay aire, y al no haber aire, empieza a actuar, ¿sí? La presión atmosférica. Entonces, lo que hace es inflarlo y estallarlo, ¿sí? Llega un momento en que lo puede estallar. Entonces, hay muchas películas que son de ciencia ficción, pero visualizan mucho la parte de la presión atmosférica, ¿sí? De la misma manera, en otras películas de avión presidencial, donde van en pleno vuelo, se abren la puerta, hacen explotar y abren la puerta del avión, y ahí cuando abren la puerta del avión, ¿qué sucede?
debido a las variaciones de presión, a la presión que hay afuera, en el aire, y la que está dentro del avión, todos los objetos, las maletas, las personas, empiezan a ser succionadas, ¿sí? A mandarlas hacia el exterior. Entonces eso es debido al cambio de presión, ¿sí? Que en la parte externa, la atmosférica viene siendo mayor que la interna, donde van las personas allá adentro. Entonces, todo eso tiene un significado, ¿sí? Que uno ve la película, pero uno nunca se pregunta, uy, pero ¿por qué pasa ese fenómeno? Entonces es debido a eso, ¿sí? Es debido a eso. Otro ejemplo muy sencillo es cuando nosotros agarramos un gotero. Cuando nosotros agarramos un gotero, ¿sí? Para tomarnos algunas gotas, algún medicamento, nos damos cuenta que al apretar la perilla de la goma, ¿qué pasa ahí? Creamos un vacío parcial. Ahí se crea un vacío parcial. Y cuando lo sumergimos en el tubo, dentro del líquido, y la soltamos, la presión atmosférica que se ejerce sobre la superficie del líquido obliga a subirla por el tubo hasta que la región de menor presión que está dentro de la perilla, ¿sí? En el vacío que se crea, hace succionar el líquido, lo hace subir, ¿sí? Esa es la razón por la cual asciende un líquido en un gotero, ¿sí? Esa es la explicación física. Entonces nosotros muchas veces utilizamos muchas cosas, pero nunca nos preguntamos por qué pasa eso. Entonces todo tiene una explicación física. Eso no lo han inventado así por azar, ¿sí? Y de la misma manera, cuando nosotros vamos a una fresquería y nos dan un pitillo y nosotros succionamos el jugo o el agua, el líquido, ¿sí? Ahí está actuando. ¿Por qué sube el líquido? Porque está actuando la presión atmosférica, ¿sí? Al succionar, y hace que la parte externa, que es mayor a la presión que está dentro del líquido, haga subir ese líquido, ¿sí? Entonces, fíjense que en todas esas cositas que son tan mínimas, están las aplicaciones. Hay una pregunta, la pregunta 13. En la pregunta, bueno, primero que todo, en la presión está definida, como lo dije inicialmente, por una fuerza, ¿sí? Una fuerza con respecto al área con que actúa. Entonces ya sería una parte, ya diríamos así como para formularla, como una fórmula ya general, ¿sí? Y nos damos cuenta que es un cociente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso significa que si nosotros recordamos lo que son las divisiones o los fraccionarios, nos damos cuenta que entre mayor sea el denominador, el resultado de la fracción se va a hacer más pequeña. Así pasa aquí con esta formulita, ¿sí? Entre más pequeña sea el área de acción, la presión atmosférica va a ser más grande, Un ejemplo en cuanto a esa fórmula: cuando una mujer utiliza zapatillas, bueno, continuamos dando la explicación de la fórmula, ¿sí? Que aparece ahí en la guía. Le hablaba de un ejemplo muy sencillo. Estábamos en un ejemplo muy sencillo, que era el uso de las zapatillas que utilizan las mujeres para ir a un evento bien elegante, ¿sí? Las zapatillas que son de punta, que tienen un área pequeñita, ¿sí? Un área pequeñita, y esa área pequeñita, si nosotros nos ponemos a compararla con unos zapatos normales, ¿sí? Y nos preguntamos dónde se hace mayor presión, si en unos zapatos normales que no sean de tacón a unas zapatillas, pues es fácilmente de comprobar. ¿Cómo? Con un pisón, ¿sí? Si a uno lo pisan con unas zapatillas de punta, son de punta, vamos a sentir un fuerte dolor, ¿sí? Vamos a sentir un dolor más fuerte que en unos zapatos normal o tenis normal, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Que el área
el área donde se está ejerciendo la fuerza, que es el peso de la persona, se concentra todo en esa área pequeñita que es la puntilla de la zapatilla, ¿sí? Y ahí es donde va a ser mayor presión. Mientras que en un zapato tenis normal, pues el área va a ser más grande. Entonces la fuerza, que es el peso del cuerpo, se va a repartir entre cada uno de esos puntos de la zapatilla y no va a sentir un dolor muy grande, sino ya es más pequeño. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que entre más pequeña sea el área de acción, la presión va a ser mayor, ¿sí? La presión va a ser mayor. Cuando nosotros vemos una película que andan por allá esquiando o en las Olimpiadas de invierno que salen los esquiadores, nos damos cuenta que ellos utilizan esas herramientas que es el esquí, ¿sí? Y la utilizan ¿para qué fin? La utilizan con el fin, pues, de deslizarse fácilmente en la nieve y para no hundirse en la nieve. Si una persona va con zapatos normales, ¿sí? Especiales, unos zapatos normales, especiales para el hielo, lógicamente que lo vamos a ver que se hunde, ¿sí? Diferente al que utiliza el esquí, que él sí no se va a hundir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el de los zapatos va a hacer mayor presión que el del esquí. Del esquí va a actuar menos la presión por el área de acción que es más pequeño, ¿sí? Entonces, es más grande, el área de acción de los zapatos va a ser más grande que la del esquí, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno mira en las películas que hay cosas que se utilizan y que ahí está actuando la fuerza, el área y lógicamente definida ahí la presión.